Mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Y creo que si hay un libro que nos muestra esta verdad preciosa es la carta a los Corintios y particularmente ese capítulo 13 del amor. Para mí es el clímax de todo lo que Pablo nos ha enseñado en los 12 capítulos anteriores, el amor verdadero. Leamos nuestro pasaje y luego centrémonos en lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Recordemos, estamos en una pequeña miniserie dentro de la serie de Corintios, una serie, aunque diría muy grande, sobre el amor. Leamos ese pasaje famoso y maravilloso, 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Este es el pasaje que estamos estudiando. Hace 8 días vimos la primera frasecita de ese hermoso pasaje. El amor es paciente. Esa fue nuestra enseñanza hace 8 días. Así que ya saben, no me está resultando muy difícil ponerle los títulos de las enseñanzas en este pasaje particular. La enseñanza del día de hoy es nuestro segundo punto dentro de ese pasaje, de manera literal, y es precisamente el título que le he puesto a esta enseñanza, y es que el amor es bondadoso. El amor es bondadoso, de manera muy simple. Ahora hemos venido viendo entonces a la luz de la palabra de Dios que muchas veces nuestra idea, nuestra concepción de lo que es el amor, si no es que todas las veces, ha venido más de lo que nos han enseñado a nuestro alrededor. Quizá nuestros padres, quizá las novelas, las películas, los libros. Pero mis hermanos, qué diferente. Qué diferentes se ven las cosas cuando es Dios quien nos enseña las cosas de manera correcta. No sé para cuántos esta verdad de lo que es el amor los esté confrontando. Espero que de una manera muy sana y con gracia. Pero espero que estemos viendo que el amor del cual Dios nos habla en su palabra, como dice en algún momento el apóstol Pablo, excede todo entendimiento, todo conocimiento, es tan alto, tan ancho, tan profundo, es tan grande, que literalmente nos podríamos desgastar toda nuestra vida tratando de comprenderlo. Y como lo dije en estos días, solamente sería como rascar una partecita de un gran iceberg. El amor es inmenso porque Dios mismo es amor. Pero como hemos venido viendo, el amor no son emociones. El amor no son sentimientos. Eso no significa que cuando amamos no podamos experimentar emociones y sentimientos. Tampoco estoy diciendo eso. Pero en esencia el amor no son emociones ni sentimientos, porque tú puedes tener emociones y sentimientos. Nosotros podemos experimentar emociones y sentimientos muy fuertes y no ser amor verdadero. Y no ser amor verdadero. El amor verdadero en primer lugar es paciente, como lo vimos hace 8 días, y en segundo lugar el amor verdadero es bondadoso. Pero ahora la pregunta es, ¿qué significa la palabra bondad? Quizá no la utilizamos mucho en nuestro contexto, ¿o sí? Honestamente, ¿cada cuánto hablamos de bondad? ¿Qué es bondad? Me debo preguntar, ¿soy bondadoso? Porque si no soy bondadoso, no amo. Porque el amor verdadero es bondadoso. Ahora, esta palabra en el idioma original, cuando se habla de personas, significa literalmente moralmente recto o una persona buena. Es decir, una persona que tiene una buena actitud. En otras palabras, esto más que con las emociones está enfocado en qué? En la actitud. Ese es el asunto, mis hermanos. Una persona que ama es una persona que hace lo que es correcto. Esa es una persona que ama. Una persona que ama no es la que dice, qué hermosa eres, te amo, y luego te dice, acuéstate conmigo para que me demuestres amor. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa idea, no? La famosa prueba de amor. ¿Sabes? Cuando un hombre le pide la prueba de amor a una mujer, que es que se acueste con él antes de casarse, ¿saben que eso no es amor? Es todo lo contrario. El amor verdadero hace lo que es correcto. Por eso aquí quiero enfatizar, y esto es lo más importante en esta introducción. Cuando tú amas de verdad a una persona, tú no haces todo lo que te dice una persona, sino que tú haces lo que es correcto, lo que es bueno para tu propia vida, aún para esa persona, pero por sobre todo para la gloria de Dios. Porque ser bueno normalmente se ha entendido como la persona que, ay, es tan noble que saben,
Tú puedes hacer y deshacer con esa persona y esa persona sigue actuando bien contigo. Mis hermanos, ser bueno literalmente significa tener un buen corazón y querer hacerle bien a las personas. Sí, aún hasta las personas que puedan hacernos más daño, pero no de manera indiscriminada. Una persona que ama de verdad y que quiere hacerle bien a una persona, no es porque yo amo a esa persona, entonces hago lo que esa persona me dice, sino que hago lo que es correcto para la gloria de Dios y para esa persona. Voy a poner una ilustración para ustedes que son padres que es quizá más clara todavía. Un padre que de verdad ama a sus hijos. Un padre que es de buen corazón para con sus hijos. Un padre que quiere hacer lo bueno para con sus hijos. ¿Le da todo lo que un hijo le pide? ¿Hace todo lo que un hijo le dice que haga? ¿Cierto que no? ¿Cierto que un padre que realmente es bueno, de buen corazón y es bondadoso con sus hijos, muchas veces le dice no a sus hijos porque sabe que lo que sus hijos le está pidiendo, está mal? Pongámoslo de esta manera. Yo sé que a los niños les gusta mucho el dulce, pero qué padre si es bueno, de buen corazón y quiere el bien para sus hijos, porque los ama, les daría solo golosinas y nunca los llevaría a que se tomen la sopa. Seguramente que al niño no le gusta la sopa, ¿cierto? Seguramente que no le gusta la compota, aunque ahora son muy deliciosas. La papilla. Pero ¿qué hace el padre que ama a su hijo y que es de buen corazón para con su hijo? Sí, puede ser que en algún momento le dé un dulce, pero él sabe que lo que su hijo necesita y lo que es bueno para su hijo es que se alimente bien. Ese es el asunto, eso es lo que hace el amor verdadero. El amor verdadero no es una mujer que se queda con un hombre, que la golpea, que la maltrata porque es que lo amo. ¿En serio? No. Mis hermanos, el amor busca es el bien para todos. El amor, si tiene que decir no, dice no, porque eso es lo correcto, porque el amor es bondadoso. El amor hace lo que es correcto, pero también lo hace ¿desde dónde? Desde el corazón. Esa es la definición de amor. Tanto que es curioso, y aquí me tengo que extender un poco porque es muy importante esa palabra en el idioma original. Obviamente es una palabra que viene desde el griego. Y saben que los griegos, en la Grecia antigua, donde fue escrito esto hace aproximadamente unos 2000 años, donde estaban los dioses, ya saben, del panteón, los dioses griegos, saben que la palabra bondad no se utilizaba como un apelativo o un calificativo para los dioses griegos, porque si tú conoces un poquito de historia, los dioses griegos eran bien orgullosos y de hecho eran bien prepotentes. Zeus, Apolos, Poseidón, esos dioses que son egocéntricos, obviamente que no existen, pero en el pensamiento griego no se le decía a los dioses griegos bondadosos, porque el que es bondadoso es el que busca el bien, es benevolente con las personas. Aun cuando la persona sea mala, entonces ser bueno es buscar el bien de esa persona, buscar hacerle bien a esa persona, pero un bien que realmente traiga benevolencia a esa persona, que traiga algo productivo a esa persona. Y estos dioses no eran bondadosos, no eran benevolentes, porque eso era una mancha en su carácter, porque estos dioses griegos eran vengativos. Estos dioses eran típico a veces como queremos ver al Dios de la Biblia, que alguien se equivocó, entonces allí está el Dios del trueno que manda un rayo y lo fulmina. Los dioses que están esperando que si alguien viene y los ofende, de una vez los aplastan. Pero caso contrario, el Dios de la Biblia es un Dios que le hace bien a sus criaturas, aun cuando sus criaturas son malas. Pero no es un Dios alcahuete, sino que es un Dios que es bueno para con sus criaturas, por eso les hace bien, pero no cumpliendo todos los caprichos del hombre. De ahí donde viene el centro de esta enseñanza. Sé que Dios me ama y Dios es bueno conmigo no porque me da todo lo que le pido, sino porque me da todo lo que Él sabe que es bueno para mi vida, aun cuando muchas veces me dice no a las cosas que yo a veces quisiera. Esa es la verdadera bondad que es producto de un amor verdadero. Tanto que es curioso. Quiero que veamos esta verdad sobre la bondad de un Dios que es bueno, no alcahuete. Y quiero que veamos esta verdad del amor que es bondadoso en 3 puntos. Y el primer punto que quiero que veamos, mis hermanos, es que en primer lugar veamos un ejemplo de bondad. ¿Y quién es ese ejemplo de bondad? Por supuesto, es Dios. Dios es el ejemplo más grande de la bondad verdadera. Un ejemplo de bondad. Para entender lo que es el amor, que el amor es bondadoso, conozcamos un ejemplo de bondad. ¿Y quién es ese ejemplo? Dios mismo. Quiero que lo veamos a través del Antiguo Testamento y particularmente si hay un libro que nos habla de que Dios es bueno, que es bondadoso, es el libro de los Salmos. Es el libro de los Salmos.
Por ejemplo, mis hermanos, ¿qué dice el libro de los Salmos capítulo 25, versículo 8? El Señor es bueno y hace lo correcto. ¿Qué dice el salmista? El Señor es bueno. Notemos lo que dice, les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Podemos notar entonces a la luz de la palabra de Dios qué significa que Dios es bueno. Recordemos, los dioses griegos, que obviamente son falsos y son invención de los hombres, ellos si alguien iba por el camino extraviado, ¿qué hacían? Lo fulminaban. ¿Qué es un Dios bueno? ¿Quién es un Dios bueno? Es un Dios que hace lo correcto. Pero ¿qué está diciendo el salmista? Es un Dios que cuando alguien va por el mal camino, cuando alguien va extraviado, lo vuelve al camino correcto. Ese es el Dios bueno. Nuevamente, no es el Dios que, como un padre alcahuete, todo lo que sus hijos berrinchosos le piden, Él lo hace. No, ese no es el Dios bueno. Es un Dios que tiene un carácter de bondad, que es bueno para con sus criaturas y sabe que sus criaturas tristemente se descarrían, pero cuando tú y yo nos descarriamos y nos vamos por el mal camino, ¿sabes qué hace este Dios? Nos vuelve al camino correcto. ¿Podemos notar lo que es ser bueno realmente? No es un Dios que se fue por el mal camino. Ay, qué bueno, dejémoslo que siga por el mal camino. Y hasta démosle regalos. No, es un Dios que si nos tiene que corregir, nos corrige. Es un Dios que si nos estamos desviando, como dice la palabra de Dios, Él es como un pastor que toma la vara y nos jala y nos dice, por ahí no es. Es un Dios que, como dice la palabra de Dios, si tiene que tomar la vara, si nos tiene que dar unos cuantos varazos, porque nos estamos desviando, nos corrige. Esa es la idea que tenemos de un Dios bueno. Pero ese es el Dios bueno que muestra la Biblia. Porque al fin, mis hermanos, ¿de qué nos sirve que Dios nos diera todo lo que a veces de manera egoísta y orgullosa le pedimos a Dios? Si eso precisamente muchas veces nos lleva a estar lejos de Él. La pregunta sería, si Dios es bueno, entonces ¿por qué Él nos dejaría ir por mal camino? Un Dios bueno es un Dios que nos lleva por el camino correcto. Precisamente en el Salmo capítulo 34, versículo 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Y en este contexto el salmista está diciendo, aún en los problemas y dificultades confiemos en Él. Porque si Dios permite cosas en nuestras vidas que a veces son difíciles, es por algo, con un propósito que Él tiene para nosotros. Prueben y verán. En problemas y dificultades no reniegues de Dios. En los problemas y dificultades no te canses de Dios o no te alejes de Dios. Espera solamente un momentico y verás que al final Él te mostrará que esa situación terminó para algo bueno en tu vida. Ese es el Dios bueno que muestra la Biblia. Nuevamente, no un Dios que estaba esperando que fallemos para de una vez castigarnos, sino un Dios que si en algún momento nos corrige, nos castiga y nos disciplina, es porque nos quiere devolver al camino recto. Pruébalo y verás que hasta a veces esas circunstancias que resultaron ser tan complicadas, tan difíciles en nuestra vida, pasa el tiempo y decimos, ahora entiendo por qué sucedió esto. No sé si a ti te haya pasado, mi hermano, como me ha pasado a mí. Momentos que muchas veces tuve que llorar y fueron difíciles, pero a la larga termino viendo cómo Dios estaba guiando todo eso para quizá corregirme, mostrarme que estaba equivocado, que me había alejado de Él. Lo he dicho tantas veces, y no porque lo diga yo, sino porque lo enseña también la palabra. ¿Cuántas veces es en los problemas y dificultades que más nos acercamos a Dios? No es verdad. No nos pasa tristemente de manera recurrente. Ahora esta es la pregunta. Y si Dios sabe que un problema y una dificultad me va a acercar más a Él, pues Dios lo va a permitir para que estemos más cerca de Él y lo conozcamos mejor y probemos y veamos que Dios es bueno. Y cuando nos refugiamos en Él, experimentamos el verdadero gozo, un gozo y una alegría que vienen de la bondad de Dios, aunque no tengamos muchas cosas en esta vida. Precisamente quiero ir al capítulo 52 del libro de los Salmos, versículo 9, pero he traído este versículo en la traducción Dios habla hoy porque tristemente fue la única traducción que encontré que captaba completamente la idea de este hermoso pasaje. Quiero darles un poco de contexto. El contexto de este versículo es que David está siendo perseguido, está siendo oprimido por un hombre llamado Doeg el Edomita. Lo está calumniando. Está diciendo cosas de David delante de Saúl y recordemos, Saúl está persiguiendo a David. Pero ¿qué dice David en el Salmo 52, versículo 9? Traducción Dios habla hoy. Oh Dios, siempre te daré gracias por lo que has hecho. Notemos, David está siendo perseguido. David está huyendo. Y hombres están ayudando al rey Saúl y hasta están inventando cosas contra David para que Saúl destruya a David. David no la está pasando bien. David está en un momento muy difícil. ¿Y saben qué dice? Siempre te daré gracias por lo que has hecho. Para David no importaba lo que estuviera pasando, él sabía que Dios estaba obrando en medio de eso para el bien de David. No queriendo decir que no haya momentos difíciles, una vez más,
no queriendo decir que no haya momentos en los que tengamos que derramar lágrimas por una situación, pero al final David, aunque estaba viviendo momentos muy complicados, estaba huyendo, si tú conoces la historia, estaba yendo de cueva en cueva en el desierto. Yo no sé quién quisiera vivir una situación de esas, pero David dice que siempre da gracias a Dios porque él sabe lo que Dios hace. Esperaré en ti delante de tus fieles. Si notamos, David está diciendo, estoy en una situación donde necesito esperar. Pero a la vez también dice, pero yo me rodeo mejor de aquellos que son fieles. ¿Quiénes son los fieles? Hasta en otra traducción podría decirse los que tienen fe verdadera. Aquellos que saben que creer en Dios no es para vivir color de rosa en esta vida, sino aquellos que han confiado en Dios aún en sus peores momentos. Ese es el asunto. Cuando tú y yo estamos en momentos de dificultad, ¿de quién nos rodeamos? ¿De aquellos que nos ayudan a alejarnos más de Dios o de aquellos que nos acercan más a Dios? ¿De quiénes nos rodeamos? De aquellos que nos dicen, mi hermano, mi hermana, en ese problema de dificultad, confía, Dios está usando eso para tu bien. Quizá hoy no lo entiendas, pero seguramente que Dios te dejará ver en el tiempo que Él está orando para su gloria y para tu bienestar. Y eso es lo que David hace. Él da gracias a Dios, aunque está viviendo momentos difíciles, y se rodea de personas que lo ayudan a tener confianza para seguir esperando en Dios. ¿Por qué? Porque eres bueno. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno todo el tiempo, como dicen en una película, todo el tiempo Dios es bueno. Porque podemos confiar, mis hermanos. No importa la circunstancia, Dios está obrando de una manera gloriosa que a veces no entendemos para hacernos un bien mayor, un bien supremo. Precisamente, y todas estas citas están en el libro de los Salmos. En el Salmo 69, versículo 16 dice, Dios mío, tú me amas y eres bueno. De hecho, qué hermoso eso. Miremos cómo allí el salmista conecta el amor con la bondad de Dios, porque son inseparables. Dios es bueno porque nos ama. Pero ¿qué dice? Respóndeme. Tú eres un Dios compasivo, préstame atención. Ahora, necesito ponerlos en el contexto correcto de este salmo. Aquí David está inundado de problemas. Aquí David dice en este salmo que él está ahogado de tanto gritar, tanto que dice que hasta tiene los ojos hinchados de llorar. Y muchos lo están odiando y muchos lo están tratando con desprecio y lo quieren destruir. Sin embargo, ¿saben por qué David está así? Porque ha pecado. Esto es lo más interesante, porque ha pecado. Mis hermanos, aún otras personas están sufriendo en este momento por causa del pecado de David. Aunque muchos lo están persiguiendo y David sabe que eso hasta es consecuencia de su propio pecado, cuando David dice, tú me amas, si eres bueno, respóndeme, tú eres un Dios compasivo, préstame atención. Aquí David, más que hablar de sus problemas y dificultades que está viviendo, es porque él reconoce que él ha pecado y que lo que está sufriendo es causa de su propio pecado, son las consecuencias de su pecado. ¿Y a qué apela David? Al amor de Dios y a la bondad de Dios. Y David le está diciendo, Señor, yo sé que tú eres capaz de sacar algo bueno de este pecado mío. No es que David está diciendo, es que, bueno, pequé y no pasa nada. No, él está dolido por su pecado y está sufriendo las consecuencias de su pecado, y hasta otras personas están sufriendo las consecuencias del pecado de David. Pero David sabe que puede acudir a un Dios que es bueno, a un Dios que hasta es capaz de usar nuestras fallas con un buen propósito. Ese es el Dios bueno que nos muestra la palabra de Dios, y ese es el verdadero ejemplo de lo que es el amor bondadoso. Si notamos, un amor que si nos tiene que disciplinar, nos disciplina, porque es bueno para nosotros. Un padre que si nos tiene que dar unas cuantas, perdónenme la expresión, nalgadas, nos las da, porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Ese es el Dios bueno que muestra la Biblia. Salmo 84, versículo 11. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Qué palabras tan hermosas. Él nos da gracia y gloria. Oh, qué maravilloso ese pasaje. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. ¿Sí notamos? Pero si yo estoy haciendo lo que es incorrecto, ¿qué va a hacer mi Padre, que también es bueno? Me corrige. Pero cuando hacemos lo correcto, Él también nos da lo que es bueno, pero lo que Él sabe que es bueno. No lo que nosotros pedimos que creemos que es bueno. Voy a ponerlo de esta manera. Es como cuando el Padre dice, mira, si haces esto, te doy esto. Tengamos cuidado. Dios no es así. Dios no nos compra de esa manera. Dios no nos dice, mira, si haces esto, te doy esto que tú quieres. No, no. Dios nos dice, si haces esto, te doy esto que es lo bueno para ti. Un Dios que sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Y por eso es que podemos entender, Dios no va a negar nada bueno para nuestras vidas, para nuestra alma. Quizá yo hoy sienta que lo mejor para mi vida es un Mercedes-Benz, un último modelo. No. Quizás es lo que yo piense y lo que yo quiera. Señor, te voy a obedecer para que me des un carro último modelo. No. Con Dios no es así.
Si realmente necesitara un automóvil, Él me lo regalaría, porque lo necesito. Pero Él sabe lo que realmente yo necesito y de algo puedo estar seguro. Cuando yo quiero vivir para Dios, Él me va a dar lo que es bueno para mi vida, para mi alma. Eso es lo que está diciendo el salmista. Precisamente quiero que vayamos al Salmo 119, versículos 67 y 68. Los dos versículos porque notemos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 67. Yo solía desviarme, dice el salmista, hasta que me disciplinaste. Pero ahora sigo de cerca tu palabra. Qué verdad tan fuerte, lo que venimos viendo a la luz de la palabra. El salmista dice, saben, yo era de esas ovejas descarriadas, como se dicen por ahí, la oveja negra. Me sucedía que constantemente yo me desviaba del camino correcto. ¿Y saben qué hizo Dios? Me disciplinó. Así que ahora sigo de cerca tu palabra. Así que ahora yo sé que tú me llamas es a vivir en obediencia y santidad. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? En mi descarrío me disciplinó. Pero aquí viene el versículo 68. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Si notamos cuándo fue que el salmista reconoció que Dios era bueno y siempre hacía el bien. Porque me desvié y me corregiste. Enséñame tus decretos. Ahí es donde vamos, mis hermanos. ¿Saben por qué Dios es bueno contigo y conmigo? Porque nos enseña su palabra y nos lleva por el buen camino. Así que, ¿por qué Dios es bueno conmigo? Ay, porque mira, me ha dado una familia, me ha dado una esposa, unos hijos, una casa. Mira, me ha dado una finca, me ha dado un negocio. Esas cosas no demuestran si Dios es bueno o no es bueno con nosotros, porque hay muchas personas que tienen eso y no tienen a Dios. Hay personas que tienen más que eso y no tienen a Dios. ¿Saben cómo sabemos que Dios está con nosotros y que es bueno y nos ama? Porque hasta a veces nos disciplina y nos lleva por el buen camino y siempre nos lleva a descansar y confiar en Él, aunque no tengamos cosas de esta vida. Ese es el Dios bueno que muestra la Biblia. Por eso, mis hermanos, vayamos al Nuevo Testamento. Un pasaje muy famoso, muy conocido, que dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Y sí, me he demorado mucho en este punto, pero es necesario. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. ¿Sí notamos? ¿Y qué sigue diciendo el versículo 6? Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Este es el Dios bueno. Este es el Dios de amor. Este es el amor verdadero que es bondadoso. No es un amor alcahuete. Es un amor que sabe lo que es mejor, sabe lo que es bueno y lo hace. Es un padre que sabe lo que es mejor para sus hijos y le da a sus hijos lo que es mejor para ellos. Es un Dios que coloca un amor verdadero en su esposo para que pueda cuidar realmente a su esposa. Es un Dios que coloca un amor verdadero en esa esposa para que ella pueda hacerle bien de manera correcta a ese esposo. Es un Dios que pone su amor y coloca en nuestros corazones un deseo de hacer el bien a las personas, pero una vez más recordemos lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, que es: el amor es bondadoso, pero recordemos, esto también se debe dar en la iglesia. En la iglesia hay una gran necesidad de este amor bueno. Cuando tú ves a las personas que quizás están yendo por mal camino, pero quieres hacerles bien, no los criticas, no los señalas, no los condenas, no los juzgas como no lo hace Dios, sino que tú, que sabes que esa persona está haciendo mal, lo llevas por el buen camino y lo corriges con amor, con ternura, con humildad. Precisamente, ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículo 28? ¿Acaso no es muy famoso? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, y en el contexto es cuando Pablo dice la vida, la muerte, peligro, espada, hambre, desnudez, todas las cosas, aún lo más difícil de esta vida, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Mis hermanos, podemos estar seguros, todo, absolutamente todo en nuestra vida, desde que nacemos hasta que Cristo regrese o hasta que lleguemos a la eternidad, todo Dios lo está disponiendo para el bien de quienes lo aman. Aún los momentos difíciles de esta vida. Ese es el amor verdadero. Un amor que nos hace bien, aún cuando nos tiene que corregir y disciplinar. Tenemos que tener claro ese ejemplo de amor bondadoso para poder entender el amor más grande de Dios y la bondad más grande de Dios. En segundo lugar, una obra de bondad. De hecho, más que una obra de bondad, en segundo lugar quiero que veamos la más grande obra de bondad que Dios ha hecho por nosotros. Y sé que todos la conocemos. ¿Cuál es el bien más grande que Dios nos ha dado? Nuevamente, salud. ¿Y qué si no tenemos salud en este momento? ¿Dinero? ¿Y qué si en este momento estamos viviendo escasez? ¿Qué es lo más grande? ¿Cuál es el bien, la bondad más grande, la obra más grande de bondad que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7?
pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. El bien más grande que Dios ha hecho por nosotros fue enviar a su Hijo para levantarnos de la miseria más grande que tú y yo teníamos, muerte espiritual. Mis hermanos, tú y yo no estábamos muertos por una enfermedad física. Tú y yo estábamos muertos por una enfermedad espiritual que se llama pecado, y de allá nos levantó Dios. Aunque este cuerpo, como dice en algún lugar la palabra de Dios, se desgaste y tarde o temprano baje a la tumba, de algo podemos estar seguros: Dios no nos deja en la tumba, Dios nos levanta y nos lleva a vivir con Él por toda la eternidad con un cuerpo de gloria. Ese es el bien más grande que Dios ha hecho por nosotros. Y no solamente Dios nos ha resucitado de entre los muertos, la muerte más terrible. Si Alex se muriera hoy, quizá algunos llorarían, quizá. Pero ¿saben cuál es el asunto, mis hermanos? Aunque Alex hoy descendiera a la tumba, lo más glorioso es que Alex se levantará de la tumba porque creyó en Cristo, al igual que tú. Y Dios ha hecho esto por nosotros. Pero ¿saben qué es lo más glorioso? Pablo dice: ya estamos sentados en el cielo con Cristo. Eso es lo más grande, el bien más grande que Dios nos ha dado. Por eso a Dios no le interesa si nos da o no nos da cosas materiales en esta vida, porque ya nos ha dado lo más grande, porque ya nos ha hecho el bien más grande. Ya estamos sentados en el cielo. Quizá tú puedes mirarte ahí, puedes mirar a tu lado y ver a tu hermano ahí sentado, pero saben, si hemos creído en Cristo, ya estamos en la eternidad, porque es segura, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios, versículo 6. De modo que, ¿qué tiene que ver esto con la bondad? Claro, Pablo lo dice: en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia, y ahí está la palabra, y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. La riqueza más grande que Dios tiene para darnos ya nos la dio en Cristo Jesús. El bien más grande, como dice allí, la riqueza de la gracia y la bondad que Dios tuvo para con nosotros se ve en que nos unió a Cristo Jesús y ya somos salvos. Dime algo que sea más grande que esto. Dime un bien más grande que Dios pudiera darnos que lo que ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos puede dar Dios que sea más grande que esto? Alguien podría decir: pero es que me podría dar unos cuantos lingotes de oro en esta tierra. Se oxidan, se pierden, te lo roban. En cambio, lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús, ya sentados en la eternidad. Lo que digo, no sé, para ti que estás ahí sentado, imagínate que literalmente en este momento cerraras tus ojos por un segundo y los volvieras a abrir y estuvieras en el cielo. Bueno, es que realmente así es como estamos delante de Dios. Por eso en esta tierra solo es un paso, mis hermanos. En esta tierra vamos es de paso, y esto es un tiempito, un tiempo corto en esta tierra. Quizás 70, 80, 90, no sé si alguien llegue a 100 años. Pero ¿saben cómo se puede comparar eso con una eternidad en Dios? Ya nos ha dado todo lo más grande. Mientras llegamos allá, esperémoslo con confianza. Precisamente, ¿qué dice Tito? El apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3, versículos 3 al 5. Hace un poco vimos este pasaje, pero mis hermanos, esto es tan glorioso. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Todos éramos así. Pablo se incluye. Dice: fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. ¿Qué lenguaje tan pecaminoso, no? Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Me parece tan interesante ese pasaje, porque pecado no solamente es matar, robar, adulterar y fornicar, como dice también envidia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido envidiosos? Yo creo que cuando uno conoce el evangelio verdadero, no estoy diciendo que se le quite la envidia del todo, ojalá que sí, pero ¿qué podría uno envidiar si uno ya tiene todo en Cristo Jesús? Pero eso es lo que Pablo dice. Y notemos ese lenguaje: necios, desobedientes, engañados, esclavos de pasiones, de placeres, maldad, envidia, odio. ¿Sí notamos ese lenguaje? Pero ¿qué dice el versículo 4? Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor. Notamos que nuevamente bondad y amor están allí unidos, inseparables. Porque sabemos que Dios es bueno y nos ha mostrado su amor, porque nos salvó de lo que acaba de decir el apóstol Pablo, de la mentira, del odio, de la esclavitud al pecado. Nos salvó de la envidia. Precisamente el versículo dice: Él nos salvó. Y notemos, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Dios nos salvó porque Él es bueno. ¿Y qué dice allí? Nos lavó, quitando nuestros pecados,
y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Qué verdad tan hermosa. ¿Sabes? Porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha amado con un amor eterno e incalculable, porque nos ha lavado, porque nos ha quitado nuestros pecados. Esa es la obra más grande de bondad que nuestro Padre ha hecho por nosotros. Pero no solamente Dios quita nuestros pecados y nos limpia y nos lava, sino que, como dice allí la palabra de Dios, nos da un nuevo nacimiento. Notemos, mis hermanos, esta es la obra completa de salvación. Ser salvo no es simplemente que Cristo murió en una cruz para perdonar nuestros pecados, aunque efectivamente lo hizo. Ser salvo es que Cristo murió en una cruz para perdonar nuestros pecados, pero también, mis hermanos, ¿para qué? Para transformarnos y cambiarnos, para darnos un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esa es la obra completa que Dios ha hecho por nosotros. Precisamente, entonces, si esto es verdad, si hemos visto lo que es la bondad de un Dios que nos muestra claramente en su palabra lo que es un Dios bueno, y si hemos visto la obra más grande de bondad, de bien que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, la pregunta es, ¿cómo no nosotros practicar la bondad con otros? Y ese es mi último punto. Tercer y último punto, un llamado de bondad. Si Dios ha sido bueno con nosotros, y por supuesto que lo ha sido, si Él nos ha dejado ver que su mayor bondad es guiarnos por el camino correcto. ¿Sabes por qué tú y yo hoy estamos en Cristo? No fue porque nosotros lo buscamos. No fue porque nosotros lo perseguimos. No fue porque nosotros lo encontramos. Fue porque Él nos encontró a nosotros. Fue porque Él nos buscó a nosotros. Fue porque Él vino por nosotros. La pregunta es si Él ha hecho esto por nosotros, ¿cómo no mostrar bondad a otros? Recordemos, ¿cuál es el título de esta enseñanza? Literalmente lo que dice la palabra de Dios, el amor es bondadoso. Pero Pablo le está diciendo, así que hermanos, tú y yo que hemos recibido esta bondad, hagamos lo mismo. Y en este punto quiero decir esto para ir directamente a la palabra. Quiero enfatizar esto que ya lo dijimos hace 8 días también. Vivimos en un mundo donde las personas no conocen el cristianismo y donde muchos han malinterpretado el cristianismo. Creen que los cristianos somos personas perfectas. Creen que los cristianos somos personas que nunca cometemos errores, que nunca fallamos. Mis hermanos, eso no es verdad. Ahora, no es que estemos felices con nuestros errores y nuestras fallas. Pero saben, venimos de un mundo que no puede ver que un cristiano cometa un error porque le caen encima y lo aplastan. Pero a veces como iglesia hacemos lo mismo. Pero ¿saben qué hace el amor verdadero? Le hace bien a la persona. Busca el bien de la persona. Al que ha caído, busca ¿qué? Levantarlo. Al que ha fallado, busca ¿qué? Restaurarlo. Al que ha pecado contra la misma persona, busca ¿qué? Perdonarlo. Mis hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Precisamente estas son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 35. Amen a sus enemigos. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado con esa frase? ¿Cómo hago yo para amar a mi enemigo si es que esa persona me hace tanto daño? ¿Yo cómo voy a ir a darle besos y abrazos y regalarle flores y chocolatinas a esa persona que me hace mal? No, 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 no. Ese no es el amor verdadero. Ese es el amor de Hollywood. Mis hermanos, entendiendo lo que es el amor verdadero, que el amor es bondadoso, ¿qué dice la palabra de Dios? Amen a sus enemigos, ¿qué? Háganles bien. ¿Lo dijo o no lo dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué significa entonces amar al enemigo? Seguramente que si esa persona me ha hecho daño, yo no tengo por qué sentir mariposas en el estómago por esa persona. Pero sabes, si esa persona necesita un favor, que yo le haga un bien, se lo hago porque soy bueno, porque Dios me ha cambiado, me ha transformado. Ese es el amor verdadero. Es que le hago bien a las personas, aún a la persona que a veces me hace daño. Precisamente dice, presten sin esperar nada a cambio. Ahí está la descripción más grande de lo que es el amor verdadero, de un amor que hace bien, de un amor que es bondadoso. Tú haces esto, tú le ayudas aún a esa persona que te hizo daño, no esperando nada a cambio. ¿Sí notamos lo que es el amor verdadero? Entonces lo que le digo, ay, te amo tanto. Amor, te traje estas flores, te traje esta chocolatina, pero está esperando algo a cambio. Y vaya que no le den lo que estaba esperando. Ah, pero te amo mucho. No, mis hermanos, amar puede ser que ni siquiera sienta mariposas en el estómago. Puede ser que no dé un abrazo o un apretón de manos porque hasta es mi enemigo y ni siquiera quiere que me acerque. Pero si tengo la oportunidad, le hago bien y no espero nada a cambio. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor bondadoso. Que dice, entonces, y allí es donde está el centro de esto, ¿por qué yo puedo aún hacerle bien a esa persona? Porque su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Y allí está, pues Él es ¿qué?
bondadoso. Él es bueno con los que son desagradecidos y perversos. ¿No es verdad? Mis hermanos, lo hemos dicho, ¿por qué Dios no le corta el aliento a los que no creen en Él? ¿Por qué personas que no creen en Él pueden ver la luz del sol y recibir todas las bondades aún de las cosas buenas de esta tierra? Dios es bueno, siempre es bueno, aún como dice aquí con los desagradecidos y perversos. Ahora está la pregunta, ¿y cuántos de nosotros hemos sido desagradecidos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido los que hemos actuado mal y qué ha hecho Dios? Nos ha traído a Cristo Jesús, nos ha unido a Cristo y nos ha sentado en lugares celestiales. Por eso, ¿qué dice la palabra de Dios allí de manera muy clara? Amar es hacerle bien a las personas sin esperar nada a cambio, porque sabemos que nuestra recompensa, ¿dónde está? En la eternidad, en el cielo. Y yo puedo ayudar aún al enemigo, sí, hacerle bien, nuevamente. No es hacer todo lo que el enemigo me diga, porque si dejo que el enemigo me pida todo, pues, cierto, me destruye. No, es saber que eso que voy a hacer con mi enemigo es bueno. Aunque él me hace mal, yo le hago bien. Y aunque él cada que intenta hacer algo bueno está esperando algo a cambio, pues está bien, que se quede esperando lo que espera recibir, porque mi recompensa. Lo que yo hago por ti no es para que tú me des algo. Lo que yo hago por ti, espero que Dios me lo recompense en la eternidad. Ese es el amor de verdad. Ese es el amor que es bondadoso. Precisamente el apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Ese famoso pasaje: no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Qué tiene que ver esto con la bondad? Muchísimo, demasiado. No entristezcan al Espíritu Santo. Un verdadero cristiano, cuando actúa mal, se da cuenta porque tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿Pero qué tiene que ver esto con la bondad? Versículo 31. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Si tú tienes el Espíritu Santo, si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, cuando tú y yo vivimos amargados, ¿saben que hasta eso es pecado? ¿Por qué? Si Dios nos ha dado la más grande riqueza. Mis hermanos, ¿no tenemos tú y yo más que agradecer a Dios que de qué lamentarnos? ¿Sí notamos? Cuando tenemos el Espíritu Santo, aun cuando en nuestra vida solo hay amargura, el mismo Espíritu Santo nos dice, ¿y por qué? Si tú deberías alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. Si te has sentado en los lugares celestiales con Cristo. Es que mira en la situación que estoy. ¿Cuál situación? Estás en el cielo. El cielo te pertenece. Estás con Cristo. El Espíritu Santo nos recuerda, tenemos razones por las cuales alegrarnos. Furia, enojo. Mis hermanos, en esos momentos, claro, esto es inevitable que a veces nos golpee, pero cuando te da rabia, cuando te enojas o cuando nos da rabia, porque a mí también me da, obviamente, no me estoy aquí predicando que a mí no me pasa esto, pero ¿qué hace el Espíritu? Nos entristece. Esa sí es la tristeza que todo cristiano debe experimentar. ¿Por qué estás triste? Porque el Espíritu Santo me está contristando, porque debería estar alegre. Palabras ásperas. Mis hermanos, esto también es pecado. Calumnias y toda clase de mala conducta. Y el Espíritu viene y nos contrista y nos hace sentir tristes porque esa no debe ser la actitud de un verdadero creyente. Y entonces allí es donde viene el centro de ese pasaje, versículo 32. Por el contrario, sean amables unos con otros. Esto lo lleva no solamente al contexto del esposo y la esposa, aunque allá es donde más se vive la dificultad, de los padres y los hijos, sino también de la iglesia. En la iglesia también nos vamos a tener que soportar y ser amables unos con otros. Y allí está, sean de buen corazón. Esa es la palabra bondad en el idioma original. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y ese es el asunto. ¿Cómo no ser amables aún con la persona que a veces me trata de manera desfavorable? Pero no solamente está hablando en la casa o allá afuera. No solamente está hablando de los que no son cristianos. Saben que tristemente a veces como cristianos, mis hermanos, no estamos todo el tiempo dominados por el Espíritu Santo. Un verdadero cristiano a veces tristemente se le sale la furia. Se le sale el enojo. ¿No es verdad? ¿A quién no le ha pasado? ¿O solo me pasa a mí? Pero ¿qué pasa cuando una persona que es verdaderamente cristiana experimenta eso? Viene el Espíritu Santo y le dice, Alex, esa no es la manera en la que tú te debes comportar. Alex, ¿por qué estás triste? A no ser que sea porque has pecado. No, estoy triste porque no tengo un carro último modelo. ¿En serio? Tienes mucho más que eso. Alégrate en el Señor. Gózate en tu Señor, quien te ha salvado y te ha llevado a la eternidad y ya estás seguro en sus manos. Alex, ¿por qué estás enojado? Ay, porque esa persona no hizo lo que yo estaba esperando que hiciera. Bueno, pues ayuda a esa persona a hacer lo que es correcto.
Y sé de buen corazón porque yo te he salvado y porque te he transformado y te he cambiado y te he dado mi Espíritu Santo. Recuerda que Dios te ha perdonado a ti tantas veces. Recuerda que Dios ha sido tan bueno contigo. ¿Cómo no vas a ser bueno con tus hermanos en Cristo? Pero por eso quiero que recordemos, ese pasaje lo vimos hace 8 días, pero es necesario. Sí, es necesario ir a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Recordemos, esto es obra, es fruto del Espíritu. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Recordemos, el amor es el centro. Y allí viene alegría, paz y ¿qué? Paciencia, que lo vimos hace 8 días. Pero también está la gentileza y ahí viene el punto de hoy. Bondad, fidelidad y ahí sigue la lista. ¿De dónde viene la verdadera bondad? ¿De dónde viene el verdadero deseo de querer hacerle bien aún al enemigo? De querer hacerle bien aún a aquella persona que nos hizo mal? Del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo no actuamos de esta manera, si somos verdaderos cristianos, ¿de dónde viene la confrontación? ¿Quién nos dice que actuamos mal? No es el pastor, es Dios mismo a través de su Espíritu. Por eso quisiera concluir de esta manera. Creo que hay un versículo que escribe el mismo apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, que no solamente resume esta enseñanza, sino que la lleva al clímax y la concluye de una manera impresionante. Segunda a los Corintios 6, 6. Qué bueno que esa cita se quedara en nuestra memoria. Demostramos lo que somos. Qué palabras tan interesantes. Por nuestra pureza, nuestro entendimiento. Demostramos que somos verdaderos cristianos. ¿Sí notamos? Una vida de pureza, una vida de entendimiento correcto no es el medio por el cual nos ganamos la salvación, no. Es el medio por el cual demostramos lo que somos. ¿Qué somos tú y yo? Mostrémoslo en nuestra pureza, en nuestro entendimiento, pero allí viene. Y ahí está. Creo que esta enseñanza no solamente resume y concluye la enseñanza de hoy, también la de hace 8 días. Dice, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, y allí está nuestra paciencia, nuestra bondad. ¿Sí vemos? Pero ¿qué dice? Por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Es un espíritu que te ayuda a ser paciente con el amor que Dios te da. Es un espíritu que te lleva a ser bueno con el amor que Dios te da. Y como dice allí, y por nuestro amor sincero. ¿Sí notamos? Está conectado. Paciencia, lo que vimos hace 8 días. Bondad, lo que hemos visto en esta enseñanza. Por medio del Espíritu Santo, que es lo que nos está diciendo la palabra, y así mostramos el amor verdadero y sincero. Pero, ¿cuál es el asunto de todo esto? Porque demostramos lo que somos, porque esto es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, el amor es bondadoso. ¿Cuánto bien nos ha hecho Dios? Todo el bien. Aunque Dios ya no hiciera nada más por nosotros, ya ha hecho todo lo bueno que tenía que hacer por nosotros. Sin embargo, Él nos sigue haciendo bien por medio de Cristo, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, pero también ¿para qué? Para que mostremos esa bondad a otros. Quiero concluir de esta manera. Tenemos el ejemplo de amor y la obra más grande de amor, de bondad de parte de nuestro Dios, pero Dios nos llama a esto. Yo sé que todos hemos fallado en ser bondadosos, en ser pacientes. Yo sé que todos hemos fallado en ese amor maravilloso que Dios nos ha regalado. Pero Dios sigue siendo bueno con nosotros, ¿o no? Dios nos sigue mostrando su bondad día tras día, hasta el día de hoy nos lo ha mostrado. Por eso la manera en que quiero que concluyamos es, digámosle, Señor, síguenos perfeccionando en este amor, en esa bondad. Señor, sigue llenándonos de tu Santo Espíritu para actuar de manera bondadosa aún contra nuestros enemigos, o mejor, aún a favor de nuestros enemigos. Señor, si tú me has mostrado tanta bondad, quiero mostrar también esa bondad a otros para que conozcan que tú eres un Dios de amor verdadero, un Dios verdaderamente bueno. Terminemos pidiendo esto a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta tu palabra y hoy entendemos que podemos santificar tu nombre cuando somos bondadosos como tú lo has sido con nosotros. Obviamente nunca alcanzaremos ese nivel de bondad que tú nos has mostrado, pero gracias por recordarnos hoy que tú eres bueno, que aún nos corriges y nos disciplinas y nos llevas por el buen camino, pero gracias porque no solamente nos llevas por el buen camino para encontrar un bienestar en esta vida, sino que nos has llevado por el camino glorioso y perfecto, por el camino de tu Hijo. Gracias porque hoy podemos acercarnos a ti confiadamente y entrar a tu misma presencia, porque tú nos has atraído a ti mismo por medio de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Gracias por tanta bondad que nuestras palabras no pueden alcanzar a expresar de manera plena. Pero Padre, así como tú has sido bueno con nosotros todo el tiempo y lo sigues siendo y sabemos
que lo seguirás haciendo porque esa bondad tuya se manifiesta en que nos guías hacia la vida eterna por el camino correcto de tu Hijo, Jesucristo, en tu palabra, en el poder de tu Espíritu. Padre, asimismo queremos pedirte, llévanos a mostrar esta bondad con otros, aún contra nuestros enemigos, o aún a favor de nuestros enemigos mejor. Ayúdanos, por favor, Padre Celestial, a mostrar a otros lo que es tu amor verdadero, un amor bueno, un amor bondadoso, no un amor caprichoso o alcahuete, sino un amor que busca siempre lo mejor para nosotros, que asimismo nosotros como hermanos en Cristo podamos vivir esta verdad. Allí mi hermano con su esposa, la hermana con su esposo, esos padres con esos hijos, con los amigos, con los vecinos, pero por sobre todo que este amor sea el que mostremos en este lugar, en esta congregación como iglesia. Que podamos ser bondadosos como tú lo has sido con nosotros y de esa manera demostremos que somos tus hijos, Padre amado. Que esta verdad no se quede solo en emociones, en sentimientos, en palabras, sino en acciones para tu gloria. Te lo pedimos, por favor, hazlo en tu gracia, en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén y amén.